Juan Duque Oliva presenta Luz de Gas Radio, el podcast. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Juana Macías, directora de la película Las chicas de la estación. La explotación sexual de menores es el tema central de la película y está inspirada en casos de menores tuteladas que han caído en redes de prostitución. Muy buenas, Juana. Hola, buenas, ¿qué tal? Antes que nada, felicitarte por Las chicas de la estación. Con una temática tan terrible, ¿cómo es posible que después de verla nos digamos qué película tan bonita? ¿Cómo es ese milagro? Bueno, no sé si la palabra es bonita, pero sí que había algo en mi forma de ver la historia en la que, tratando un tema terrible como es, y lo quería hacer además desde el punto de vista de las protagonistas, que son adolescentes, más allá de que sean adolescentes tuteladas y de todo lo que les pasa. Y en la adolescencia hay una energía y hay una necesidad de amistad y una energía que quería que se trasladara a la película. Entonces, sí es una película que tiene partes luminosas y que tiene la energía de estas chavalas que tienen todo por vivir realmente. Te agradecemos también muchísimo que muchas de las escenas no se vean, que corras un tupido velo, imágenes que no las queremos ver, no las tenemos que imaginar, aunque no sé si eso es peor, incluso porque no las tenemos que imaginar y dicen que cuando te tienes que imaginar las cosas incluso son peores de lo que podríamos haber visto en una película. Uh-huh. Esa es una de las decisiones para mí más importantes a la hora de decidir cómo rodar la película o cómo mostrar lo que se cuenta, ¿no? Realmente se habla del abuso sexual a menores, y es una ventana muy incómoda a la que asomarse, pero claro, para mí, yo por un lado, o sea, lo que quiero es que tú como espectador sientas esa incomodidad de decir esto está pasando y aunque no queramos que pase, está pasando y hay que verlo, ¿no? Y hay que tomar medidas sobre esto, con lo cual es un lugar al que te tienes que asomar, pero yo nunca quise caer en el morbo, ¿no? Y por eso se juega mucho en la película con mostrar, pero también con sugerir, porque es evidente lo que está pasando y cada uno lo puede imaginar en su cabeza, pero eso, nunca caer en el morbo. Además de lo difícil que tiene que ser rodar con menores, porque supongo que serían menores los de las películas, este tipo de escenas tienes que tener un cuidado, explicarle, no sé cómo se hace eso. Pues es cierto que hay que tener especial, siempre con menores hay que rodar de una manera especial, pero en este caso más aún. En algunas de las escenas, digamos, más delicadas, yo que sé, hay un momento, hay una secuencia que transcurre en un chalet, donde llevan a un montón de niños y se producen estos abusos. Yo lo que hice en este caso, por ejemplo, pues fue hablar con todos los actores que estaban implicados ahí, mayores y menores, explicarles un poco de qué iba la secuencia, cómo yo lo quería hacer, el sentido que tenía, lo que yo les quería pedir y lo que no. En fin, yo creo que al final es una cuestión de hablarlo y todos en la película entendieron cuál era el punto de vista de la película y lo que queríamos contar, y luego es pues trabajar con que nadie se sienta incómodo. Una cosa es lo que tú ves en la pantalla y otra cosa es lo que está sucediendo de verdad en el rodaje, ¿no? Claro. Entonces, bueno, intenté así. Hay además no vamos a, por supuesto, hacer spoiler de nada, pero hay solo la imagen de un chico bastante joven, un niño, y pone los pelos de punta solo cuando lo ve. Ya solo dice, lo ves ahí y dices, ya, nada más que verlo en esa situación, no hace falta que haga nada más, es muy, muy fuerte. Juana, tú que has investigado tantos casos reales, ¿la realidad es mucho peor de lo que podemos intuir en la película?
La realidad es mucho peor de lo que podemos imaginar y yo solo me he asomado un poco. Es realmente algo que nos cuestiona mucho como sociedad, ¿no? Porque si el abuso sexual es terrible, el abuso sexual a menores es lo peor, digamos, ¿no? Y yo me he inspirado para contar esta película en todos los casos que salieron a la luz en Mallorca en 2020, pero, pero realmente cada pocos meses están saliendo casos pues, en Asturias, en Madrid, en Valencia, en Canarias. O sea, es un poco algo que no es específico de un lugar concreto, sino que está muy repartido, ¿no? Y eso significa que hay algo estructural ahí que no está bien. Por un lado puede que sea que no se está protegiendo suficientemente bien a estos niños, que son niños muy vulnerables y que llevan una carga ya a sus espaldas, porque en el caso de los tutelados pues han sido sacados de sus familias porque en sus familias era un entorno que no les protegía o incluso que abusaba de ellos, ¿no? Pero eso, o sea, sucede en todas partes y además eso es que estamos hablando de los menores más vulnerables, con lo cual, pues bueno, sí creo que debería ser una llamada de atención más allá de pues de la llamada de atención que suelen ser estas noticias, ¿no? Que de vez en cuando surgen. ¿Cómo surgió lo de contar esta historia precisamente? ¿Por qué tenías que contarla? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo se movió? Pues esta historia surgió de leer el periódico realmente, o sea, de ser testigo de estas noticias que salieron en prensa, que además no salieron solamente una, todo empezó con una violación múltiple a una niña de 13 años en Mallorca, pero a raíz de eso, pues bueno, se empezaron a sacar noticias que hablaban de una realidad que afectaba a bastantes menores tuteladas y también a algún chico, y que era algo que aparentemente, bueno, pues un problema con el que se estaba conviviendo y se sabía y no se estaban tomando las medidas, ¿no? Entonces eso a mí me provocó primero impacto, ¿no? Y luego cuanto más iba leyendo, iba profundizando, pues de ahí surgió la necesidad de decir esto. Quiero saber quién es esta gente, quiero saber cómo son estas niñas, qué es lo que les pasa, por qué hacen lo que hacen, cuál es el entorno, y de esa especie de curiosidad un poco indignada surgió la idea de hacer la película. ¿Crees en el poder del cine, en poder abrir muchos ojos? Uno de los momentos más emotivos de la cinta, por lo menos en mi caso también, es el momento de la historia del elefante, que además se puede aplicar a tantas historias personales que a mí me conmovió muchísimo. ¿Crees que en ese poder que puede tener la película? A partir de mi conocimiento de todas estas noticias, es verdad que luego hubo un proceso de documentación bastante intenso en el que la guionista, que es Isa Sánchez, y yo estuvimos hablando pues con mucha gente, entre ellas menores que habían estado tuteladas y que nos contaron muy generosamente, bueno, pues no solo sus experiencias, sino también como su recorrido vital en los centros. Y creo que sí, que una película, un documental también, pero hay algo en una película que llega desde la emoción, ¿no? Y esos momentos, algunos momentos están inspirados en cosas que directamente nos contaron, ¿no? Y creo que sí, que el cine tiene esa capacidad de llevarte a otro lugar y de ponerte en el lugar y de que sientas un poco, tengas las sensaciones que los protagonistas o las protagonistas están teniendo. En este sentido, para mí, esta película lo importante era que tú conectes con las protagonistas, que pueden ser, si tú lees la noticia, te puede parecer gente que tiene una realidad muy distinta a la tuya, pero si tú estás en la película y tú estás acompañándolas en sus pequeñas cosas y en sus decisiones, creo que eso te ayuda un poco a comprender más allá pues eso, del hecho en sí. El momento de la historia del elefante, ¿de dónde surgió la historia del elefante? Porque yo no la conocía. Es un relato y esta sí que es una de las anécdotas que nos contaron una de las chicas con las que estuvimos hablando. Me pareció tan bonita y tan sugerente y que contaba
con poco contaba tanto de un proceso vital personal y de una toma de conciencia y demás que por eso decidimos incorporarlo a la película. Las chicas de la estación de Juana Macías, ¿cómo quedan marcadas estas vidas de estas chicas? Porque no lo has dicho, no solo hay abusos, hay que sumar maltrato, falta de cariño, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son vidas, no sé si quedará alguna vida angelical que no se quede marcada, pero tienen que dejar unas cicatrices tremendas. Bueno, son niños que llevan unas mochilas que tienen mucho peso, ¿no?, en sus vidas. Pues si al final la gente tus padres que te tienen que cuidar y proteger, pues no lo hacen por la razón que sea, eso tiene unas consecuencias muy importantes, ¿no? Y luego, bueno, pues no es lo mismo estar en un entorno familiar que estar en un centro donde, bueno, pues depende, ¿no? Hay buenas experiencias y malas experiencias y no están todos los recursos que deberían estar y no está no está la atención como realmente estos niños pues necesitan, ¿no? O por lo menos no está todas las veces, que no está para todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso es el hecho de que luego pues puedan suceder, puedan encontrarse en el camino con personas que quieran abusar de ellos, pues a veces no es fácil tomar decisiones, ¿no? Y hay una frase para mí muy importante en la película que hace que entiendas también a veces por qué hacen lo que hacen algunas de las protagonistas, ¿no? Y es Hara, que es una de las protagonistas, dice: me han hecho cosas peores sin pagarme. Esto te da un poco la medida de lo que ha vivido esta niña y este concepto de por lo menos ahora estoy sacando algo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante dentro de la película intentar meterme dentro de sus circunstancias, explicar esas circunstancias familiares, explicar desde dentro cómo ellas viven ese día a día y cómo ellas se relacionan con el sexo, con un entorno, ¿no?, que tienen ahí. Creo que lo más importante dentro de la película es cómo cambia la protagonista y cómo empieza viendo esa realidad de una manera y termina viéndola de forma muy distinta, ¿no? Y ese cambio personal creo que es muy importante, más allá de todo lo que tendría que cambiar a su alrededor para que, pues en los centros, en la policía, en las instituciones, para que esto no sucediera. Las actrices protagonistas que dan vida a esta historia, Julieta Tobío, Salúa Adra y María Stillman, fueron seleccionadas tras un casting realizado por toda España durante más de un año por Eva Leira y Yolanda Serrano. Juana, ¿consiguen atraparnos con algunas de las interpretaciones más impresionantes que hemos visto en los últimos tiempos? ¿Cómo han conseguido esta verdad? Pues la verdad es que ha sido una suerte haber dado con ellas. Es verdad que costó mucho y que vimos a muchas chicas y que Eva y Yolanda hicieron un trabajo fantástico. Y luego, claro, yo lo que necesitaba eran chicas que tuvieran una naturalidad que la cámara no rompiera, ¿no? Alguien puede ser muy, muy natural, pero le pones una cámara delante y cualquiera nos ponemos tensos, ¿no? Y ellas, por un lado, tenían esta facilidad para estar delante de la cámara, y luego pues mucho trabajo también de ensayos, de que se conocieran. Cada una vive en un lugar de España, por supuesto no se conocían, de generar ese vínculo entre ellas, de que se acostumbraran a los mecanismos de rodaje, de adaptar también parte de los mecanismos de rodaje a ellas, y no que ellas se tuvieran que adaptar 100% a la forma más habitual. O sea, la verdad es que fue un trabajo de ir encontrando cuál era la mejor manera, en este caso concreto, de intentar trasladar esa fuerza que tienen ellas y esa naturalidad y esa verdad, trasladarla
al relato, ¿no? A la cámara. Y fue así. Y luego, bueno, pues eso, trabajando mucho cada escena. Es muy difícil sus papeles porque incluso tienen momentos de monólogos muy largos, ¿no? Y eso no es nada fácil. Y además hay una cosa que a mí me sorprendió y es que fueron muy, muy capaces de ajustarse al texto que estaba escrito y convertirlo en algo que pareciera absolutamente que estaba surgiendo en el momento. Incluso cuando comparten escena con actores que tienen ya un bagaje, arrasan. Es que arrasan de una manera que tienen una naturalidad, también una complicidad entre ellas. La historia es suya y es que se llevan todas las luces. Es increíble. Utiliza un recurso que me parece un poco besquiano, no sé si es así, cuando las actrices hablan en determinados momentos al espectador rompiendo la cuarta pared, como recordándonos que esto no es una ficción y lo que nos hace es todavía decir no quiero mirar, no mires, y sin embargo es como no puedes dejar de mirar y te engancha aún más, ¿no? Que no te aparta de la realidad de la película, al contrario, te sumerge aún más. Pues eso es interesante lo que dices. Para mí esos momentos son arriesgados, lógicamente, porque como dices, juegas ahí con un código distinto, pero para mí eran muy importantes en la película porque ahí está realmente el punto de vista de ellas, ¿no? Ya no es, o sea, es como cómo están viendo a su amiga, cómo te están contando lo que sienten en ese momento, cómo te hacen partícipe de algo que les ha pasado y es una relación como muy directa con el espectador. Sí, muy desde ellas, muy, muy, muy profunda. Ahí, bueno, mi intención era hacerlo así, no sabía hasta qué punto, hasta que no me puse a hacerlo con ellas y a trabajarlo con ellas, tampoco sabía, porque esto si crear una escena así natural es complicado, esto todavía es más complicado, ¿no? Pero vi que realmente eran capaces de hacerlo y que entraban en el juego y para mí son momentos muy importantes en la película porque le dan un punto de vista que no se hubiera conseguido de otra manera. Además que sale muy natural, al principio te queda un poco así, dices, ¿qué ocurre extraño, aquí? Algo extrañado. pasa, ¿qué está ocurre pasando aquí? Pero claro, lo coges enseguida porque lo hacen tan bien. Claro, además es que no solamente es lo que ellas dicen, sino que de repente en esas pequeñas burbujas, ¿no? Se cuelan imágenes que no pertenecen a las secuencias en las que están, ¿no? Y que te van contando cosas también. Entonces son como pequeñas burbujas de punto de vista y sí, son un poco especiales. Lo mismo ocurre con las localizaciones. No llevas a la calle, pero no a cualquiera. A la estación, pero no al rincón oscuro de la estación, al lavabo, con una fotografía impresionante de Guillermo Sempere, un realismo en el que nos olvidamos que estamos viendo una película, un color, no sé, también has trabajado muy bien un tipo de color además muy actual que nos engancha, también no sé si está relacionado con estamos acostumbrados un poco a ver en las redes sociales de tipo de colores de fotografía que juvenil, así que nos engancha mucho también. La parte estética, la parte que tiene que ver con el color y con la textura en la película fue algo de lo que hablamos mucho. Es verdad que con el director de fotografía, Guillermo Sempere, llegamos a intentar toda esta parte también que hablábamos antes de juventud y de vida, trasladarlo también al color, ¿no? Yo no quería una película desvaída, no quería una película triste en el sentido como de gris, ¿no? Sino quería que esa vitalidad y que esa energía también estuviera un poco en las imágenes. Por otro lado, sí que dentro de toda esta propuesta de autenticidad dentro de la película, para mí era muy importante rodar en los lugares reales donde suceden las cosas, donde sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, pues la estación de autobuses es la estación de autobuses de Palma, o el barrio en el que ellas se escapan cuando se escapan del centro, pues es el barrio también de Mallorca, Corea. O sea, la idea era eso, ¿no? Como que los lugares fueran muy reales, aunque luego a veces la mirada tiene ese punto estético que creo que
o por lo menos yo he intentado que no le reste veracidad, sino simplemente, bueno, es desde dónde estás mirando esto. La música importantísima en Las chicas de la estación, la película de Juana Macías, Albany, Gata Katana, Kitty 110, Lever, que se mezclan con alguna pieza increíble de Ludovico e Einaudi, a Arvo Part. La música es importantísima, le da mucho color y los contrastes que haces con ella. Fundamentalmente hay mucha música urbana, mucha música de la que ellas escuchan y sobre la que yo he tenido que hacer bastante investigación porque algunas artistas las conocía y otras no. Y sabía que también era uno de los elementos narrativos dentro de la película que incluso ya estaba así en el guión. En el guión estaban las letras de las canciones integradas dentro de las secuencias, ¿no? Ahí he tenido la suerte, bueno, aparte de que Isa y yo, la guionista y yo, nos estuvimos haciendo un pequeño máster en música urbana. Luego también conté con una asesora increíble, que es Aida Camprubí, que sabe muchísimo, conoce de primera mano esta música y que me ayudó pues a bucear un poco más y ir encontrando. Para mí es muy importante, no se trata de que sean artistas muy conocidas, ¿no? O sea, las hay más conocidas y menos. Se trataba de encontrar como la canción que por el tono de la música y por la letra sobre todo hablase mucho de lo que están viviendo, el momento emocional de cada una de las protagonistas en la película, ¿no? Y esa sensación y trasladar o sea, la música para ellas es como un referente, es como un punto que conecta con su momento emocional, ¿no? Y por eso pues hay secuencias en las que es muy importante escuchar la letra. De hecho, en las traducciones que hemos hecho de la película en inglés, las letras están traducidas porque complementan mucho lo que estás viendo en imagen. Y sobre todo hay muchas voces femeninas y voces que hablan pues de amistad o de desarraigo o de dolor o de estar desubicada, estar perdida, o sea, todo ese mundo que tienen ellas pues trasladaba la música. Y es verdad que luego hay algunos momentos puntuales en los que la música cambia radicalmente y vamos a otro, pues eso, a casi a algo que está en el punto contrario, pero creo que ese contraste también funciona muy bien y a veces le da como una dimensión extra a la película. Sí. Y ya para finalizar, Juana, ¿qué expectativa tienes con Las chicas de la estación? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Porque también eres una de las productoras con Feel Good Media junto a Juan Moreno y Guillermo Sempere. ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Sí, la película está producida por Feel Good Media, que es mi productora, Kowalski y La Periférica. Lo mejor que podría pasarle a Las chicas de la estación es que mucha gente la vea y que sirva para que se asomen a una realidad que les puede quedar más o menos cercana, pero que nos toca a todos y que nos toca muy directamente. Cuando tienes hijos, solamente de repente ver cómo es la vida de estas chicas, creo que te pone un poco los pelos de punta. Y si no los tienes, o si eres joven, o si eso estás más o menos, te pilla más o menos cercano este tema, realmente es lo que te digo, creo que es algo que hay que ver, ¿no? Hay datos bastante tremendos, ¿no? de cómo sociedad en España realmente pues estamos en uno de los terribles puestos primeros de consumo de pornografía infantil y cosas así, ¿no? Entonces creo que esto está y hay mucho. Solo hay que ver, por ejemplo, lo que está saliendo en las redes sociales de Cristina Fallarás, que pone los pelos de punta, ¿no? De abuso sexual a niños en la infancia y tal. Es decir, es un tema que está ahí y para mí lo más importante sería que la peli realmente se viera mucho y que sirviera un poco para poner esto encima de la mesa. Pues esperemos que se cumplan, os merecéis lo mejor. Muchas gracias, Juana Macías, directora y productora de Las chicas de la estación. No se la pierdan. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias a ti por darnos este espacio y por hablar de la película.
Lars de Gas Radio.